Siempre decimos que lo que más nos gusta es hablar con los que saben, con los que crean bicis como esta que veis aquí. Por eso es un lujo recibir hoy aquí, en el estudio MTB Pro y Mayon Mag, en nuestro primer podcast en este estudio, a Joseba Arizaga. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Pues muy bien y encantado de estar aquí con vosotros hablando de bicicletas. Pues sí, además te hemos traído con una excusa, que es hablar de esta nueva Orbea Orca Aero, pero conociéndote, porque no es la primera vez que hablamos, seguro que vamos a quedar hablando un poco de la vida. Seguro, como todos los ciclistas, como nos gusta hablar de bicicletas, pues esto es como una conversación de domingo, pero bueno, en un estudio con un micro y hablando para más gente. Bueno, ¿qué tal, Víctor? No te he saludado. Muy bien, ¿Todo bien? pues encantado de estar aquí y de conocer de cerca por fin pues la nueva generación de la Orca Aero. Un placer y más de la mano de Joseba, que ya nos conocemos de hace tiempo de otra bici y de otras presentaciones y siempre se aprende un montón con él. Sí, porque Joseba, tú te encargas de la parte de desarrollo de producto, de carretera y gravel en Orbea. Sí. Eso es. Tenemos que, yo suelo decir que todo lo relacionado con un manillar de carretera, un manillar aero o unas extensiones. Manillar curvo es tu negocio. Eso es nuestro ya. Cuando es manillar plano ya pasa a los dos compañeros. Bueno, ojo, que ha habido amagos de bicis de gravel con manillar plano, o sea que ten cuidado. También, y hemos oído hablar también de las ruedas gordas y las ruedas finas, pero eso ya, digo, ya no discrimina. Oye, o sea, para que te sirva un poco la gente que nos ve y nos escucha, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Porque casi toda la gente que trabajáis en Orbea tenéis trayectorias interesantes dentro del mundo de la bici. Pues yo como trayectoria, la verdad es que llevo en la industria toda mi trayectoria profesional. Desde el momento en el que dejó de competir, era un mal competidor y me tuve que poner a trabajar. Y como mi pasión era la bicicleta, pues allá por el 92-3, pues empecé a trabajar como jefe de mecánicos en el equipo Gatorade y Polti. Y estuve en Italia durante 11 años, repartidos entre casi 6 años en el equipo profesional. Y después pues pasé a trabajar en Campagnolo como una especie de relaciones públicas, encargado de gestionar relaciones con prensa, y también era el enlace entre los equipos de desarrollo de Campagnolo y lo que era el mundo de la competición. Y casualidades de la vida, en 2003 surgió la oportunidad de volver de Italia a España, pues en una posición que estaba buscando en Orbea, como responsable, digamos, de comunicación, un poco haciendo también lo mismo que hacía en Italia. Y llevo en Orbea desde el 2003, donde entré en una posición, pues eso, comunicación, relación con prensa, relación con equipos. Ha habido otra etapa también en Orbea en la que he sido responsable del desarrollo de la ropa, el desarrollo de los cascos, etcétera. Y desde hace unos 10 años pues me estoy ocupando de lo que es el desarrollo de la categoría de carretera. Solo la época del Polti y demás, eso igual tenemos que haber hecho otro episodio solo para eso, para que nos cuentes esos 11 años en Italia, porque tienen que tener bastante. Sí. Bueno, nos vamos a poner a contar porque se va a parecer esto el abuelo batallitas, pero claro, ya cuando rozan los 57, pues es trayectoria por detrás y hay muchas experiencias y vivencias que, pues bueno, que son curiosas. No, pues yo me enrollo además. Aquí Víctor ha dicho, aquí Luis, no te enrolles, que aquí de lo que venimos a hablar es de la Orca Aero. Eso es. Así que ya me callo. Sí, bueno, pues para que la gente sepa qué se va a encontrar en el pelotón, en el mercado, ya los próximos semanas, meses, ¿qué 4 claves nos darías de esta nueva Orca Aero? ¿Qué ha cambiado respecto a la versión anterior, que si no me equivoco es del 2022, ¿no? Sí, esta es la tercera generación de Orca y previamente pues tenemos otras 2 generaciones, ¿no? ¿Qué tiene diferente esta Orca Aero respecto a todas sus demás predecesoras? Más allá de los datos de rendimiento que igual hablamos después, Sí, más tarde. sobre todo lo que ha ido cambiando es el enfoque y la filosofía a la hora de desarrollar una bicicleta, ¿no? Porque todo a día de hoy va a tanta velocidad y el mundo del profesional cambia también tan rápido, pues que nos ha obligado a pensar de manera diferente para crear una bicicleta que siga siendo súper eficiente y rápida. Típicamente pues trabajamos desde un enfoque de intentar mejorar lo que es cuadro, horquilla, la aerodinámica de la bicicleta ella sola, sin más, pero ese enfoque nos ha llevado a un punto en el que éramos conscientes de que la mejora respecto a la generación anterior era mínima.
trabajamos en el túnel del viento, hicimos las comparativas en el túnel del viento con otras bicicletas súper aero y súper rápidas del pelotón. Y eso no deja de ser una foto estática. En un momento dado te comparas y dices, joder, pues tampoco estamos tan mal. O sea, estamos todos ya en un rango de ganancias marginales, pues porque todo el mundo tiene conocimiento y todo el mundo hace las cosas bien. Entonces, ahí no había mucho terreno para conseguir ventajas, ¿no? Esto te obliga a pensar un poco más allá y empezar a pensar que la bicicleta no deja de ser el 20% o el 30% de la resistencia aerodinámica total cuando pones un corredor encima. Y a eso además, si le unimos el hecho de que las circunstancias de competición, superficies, terrenos, velocidades, etcétera, van cambiando, el día que lances una bicicleta tienes que estar casi proyectándote a 3-4 años vista a partir de la fecha del lanzamiento de la bicicleta, ¿no? Porque si no, tu bicicleta va a nacer vieja y vas a perder rendimiento nada más salir, ¿no? Entonces eso nos obligó a directamente a pensar que el objetivo no era mejorar el rendimiento del cuadro, sino el objetivo era mejorar el rendimiento del conjunto. El cuadro, la bicicleta y el corredor, y que el corredor juega una parte fundamental en ese rendimiento. Y desde ahí la clave ha estado en conseguir y entender que un factor clave para mejorar la aerodinámica es la estabilidad del corredor, la estabilidad que se le da a la bicicleta. Entonces, pues hubo cambios de geometría, ha habido cambios de geometría, pequeños retoques que verdaderamente han aportado muchísima diferencia a la hora de tener un corredor encima de una bicicleta de la manera más estable posible. Y para entender esto, que dicho así es como, pues yo te escucho y tengo que hacer un acto de fe, ¿no? Pongo el ejemplo de, si tú miras, no sé, a un corredor top o, por ejemplo, un Pogačar en una bici de crono o cuando va en la bicicleta normal, cuánto se mueve su cuerpo, etcétera, dices, eso a altísimas intensidades cada vez es menos controlable por el corredor. Eso está generando un impacto aerodinámico en todo el conjunto que hace que si tú lo mantienes quieto, esa aerodinámica va a mejorar. Entonces nuestro objetivo era ese, ¿no? Conseguir que la inestabilidad fruto de la alta intensidad del corredor que compromete la aerodinámica se elimine y tengamos un conjunto estable que no se mueva. Porque cuando hacemos una bicicleta en el túnel del viento, aunque le pongamos un maniquí o simulemos un corredor, la bicicleta no se mueve. En condiciones reales de uso, y no te digo más, en competición, la bicicleta nunca está quieta. Y ese conjunto, si no está quieto, aerodinámicamente no se puede mejorar. Es muy difícil. Entonces, ahí ha habido el gran cambio. Entender esto, unirlo con cómo van a ser las carreras o los escenarios de carrera en el medio plazo, no voy a decir en el largo plazo, pues porque la bola de cristal no hay y en cualquier caso tenemos que hacer una interpretación de lo que podrá ser y trabajar todas esas variables para conseguir que tengamos una bicicleta más eficiente, no solo bicicleta, sino todo el conjunto. Bueno, has hablado de ciclistas profesionales y en este sentido yo entiendo que a la hora de desarrollar este nuevo modelo de Orca-Aero habréis tenido en cuenta el feedback que tenéis con los corredores de Lotto Destiny, ahora Lotto Intermarché. ¿Cuándo empezó a desarrollarse esta bicicleta o cuándo decidís en Orbea cuál es el momento para renovar una plataforma? Normal. ¿Qué lo decide? ¿El mercado, el ciclo o que los corredores levantan la mano pidan cosas? Los corredores levantan la mano y dicen necesitamos algo un poco mejor? Sí, cuando estamos hablando de competición, si fuera por los corredores, estaríamos haciendo bicicletas nuevas todos los años. Cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, porque evidentemente si me puedes dar un plus para que yo consiga ser más competitivo, pues los corredores empujan los límites todos los días, a todas horas y en cualquier momento. La clave está en encajar todas esas necesidades en un ciclo de vida de producto, porque lo que no puedes estar es desarrollando eternamente bicicletas todos los años, ¿no? Normalmente un ciclo de vida lo solemos situar en torno a los 4 años, porque entendemos que es un tiempo lo suficientemente dilatado para que el mercado también no se empache de novedades y que en 4 años, depende también de los momentos. Hay momentos en el que una bicicleta envejece bien porque tecnológicamente nació fuerte y se mantiene. Igual es el caso de la generación 2, que ha aguantado 5 años en el mercado. Y si no, pues son ciclos aproximadamente de 4 años, como mínimo 4 años. Entonces dices, pues hay aunas lo que necesitan los corredores, pero sobre todo es entender qué es lo que están pidiendo.
porque el pedir más ligera, más rígida, más aero o más confortable, ya está, eso lo pedimos todos. Entender eso y cuándo hacer el cambio para que eso se traduzca a una ventaja en competición y que al mismo tiempo eso te haga competitivo en términos de negocio, ahí está un poco el secreto. Entonces no existe un momento en el que le das al botón. Si tienes un ciclo de vida de 4 años, pues evidentemente el botón había que activarlo hace 24 meses, porque los tiempos de desarrollo de una bicicleta de estas características van de los 18 a los 24 meses. Eso te iba a decir. Y en ese momento, a ver, nosotros la escucha la tenemos siempre activada, tanto a nivel de equipos como a nivel de mercado. Y tienes tus tiempos. Entonces, pues toca el momento de que toda esa escucha tiene que empezar a traducirse en un cuaderno de carga y ya tenemos que empezar a apuntar hacia ese desarrollo, ¿no? Y normalmente la parte más compleja y más importante es la del principio, la de definir exactamente qué es lo que quieres y luego ya te pones a trabajar en el desarrollo duro de lo que es la bicicleta. Has hablado antes del tema de la estabilidad del corredor, que me parece una aproximación muy interesante, porque hasta ahora casi siempre hablamos de, pues eso, de factor rigidez, vatios, aerodinámica. ¿Cómo consigues? O sea, he entendido el concepto, pero lo que me cuesta es bajarlo. Es decir, ¿cómo coges tú y dices, cómo mido esa estabilidad del corredor? Si estamos hablando de que, en cierto modo, el túnel de viento tiene unas limitaciones para simular el mundo real, ¿cómo te lo llevas a un corredor o a un ciclista de pruebas? ¿Cómo haces ese análisis tú desde la perspectiva técnica? A través de los prototipos. Te quiero decir que la primera fase en el desarrollo fue pues, irnos a un túnel del viento y eso es pues, una foto y es un dato puro, tal cual es, y allí ves que, bueno, que tú estás bien, que estás dentro de un rango de ganancias marginales y que eres competitivo respecto a las mejores bicicletas que hay en el pelotón o en el mercado. A partir de ahí, desde la experiencia, desde el conocimiento, etcétera, pues intentas aplicar a través de impresiones 3D posibles mejoras en lo que es la estructura del cuadro de la generación anterior para verdaderamente evaluar en qué áreas del cuadro pueden venir las mejoras modificando ciertas secciones o ciertas formas. El segundo paso es llevarte todo eso a la simulación CFD, hacer cálculos computacionales diseccionando prácticamente todo el cuadro y buscando aquellos puntos donde hay una mayor presión del aire y eliminar todas esas presiones para reducir el drag. Y con todo eso dices, ahora me pongo a prototipar lo que es la práctica, la geometría, porque dentro de todas esas ideas es la de, ¿y si bajáramos el centro de gravedad de la bicicleta o rebajamos aumentamos la altura de la profundidad del eje de pedalier? ¿Qué pasa en cuanto a eficiencia y en cuanto a pedal del corredor? Entonces ahí pues nos ponemos a prototipar y prototipamos bicicletas de aluminio porque es lo que más rápido puedes prototipar y prototipamos bicicletas que iban desde los 76, 74 milímetros de altura o de profundidad de pedalier de la bici de hoy hasta 82, teniendo en cuenta que los neumáticos cada vez son más anchos y cuando son más anchos también terminan siendo más altos, con lo cual te alejas del suelo, que las bielas son cada vez más cortas y ahí había un margen de decir, ¿qué pasa si bajamos el corredor? Porque la teoría, la física dice que si tú te acercas al suelo te conviertes en algo más estable. Entonces partimos de ahí, prototipamos no también sin nuestras anécdotas y nuestras aventuras, que hicimos prototipos con pedalieres a 82 que le íbamos pegando con el pedal en todas las rotondas. Entonces, pues vas buscando los límites y decidimos que, bueno, que entre 78 y 80 milímetros es donde verdaderamente ahí no corríamos ningún riesgo, porque igual el mercado tampoco está exagerando tanto a la hora de comer una curva, pero un corredor a 3 kilómetros de meta en un sprint del Tour de Francia, aquellos no piensan por dónde van. Quiero decir, entonces ahí había que buscar el equilibrio. Y más allá de esas sensaciones, pues hay que ponerles números. Y cuando le poníamos números a segmentos, tanto en subida como en bajada, donde veíamos que estábamos mejorando los tiempos o reduciendo los vatios necesarios para cubrir la misma distancia a la misma velocidad, era bastante obvio que de ahí nos podía venir una mejora importante. A mí me gustaría comentar que esa comparativa que habéis hecho en Túnel del Viento, decías, contra algunas de las mejores bicis del momento, y es verdad que vosotros lo comentasteis en la presentación online en la que estuvimos presentes, hablabais de que la habíais enfrentado, por ejemplo, a bicis como la Cervelo S5, la Colnago IRS1
o incluso bicicletas no puramente aero, pero que sí son un paradigma dentro del concepto racing polivalente como la Tarmac SL8. ¿Recuerdas qué datos se extrajeron de ahí, comparativos? Ahí lo que hacemos, sí, en esa foto al final te tienes que comparar pues, con las bicicletas más avanzadas o los carretines que por diferentes factores, bien por cuestiones de diseño o en el caso igual de una Tarmac, pues comulga con una filosofía que no es la nuestra, ni es la de Colnago, ni es la de Cervelo, de tener una única bici para todo, y dices, bueno, pues física es física y vamos a hacernos la foto, ¿no? Entonces lo que hacemos es medir el drag de la bicicleta, la resistencia aerodinámica de la bicicleta, en diferentes ángulos de 0 a 15, y los ángulos en el túnel del viento se corresponden a, vamos a decir, simulaciones de alta velocidad. Cuanto mejor eres a mayor ángulo, pues la teoría dice que eres más rápido y más eficiente a altas velocidades, ¿no? Entonces, en esa comparativa, lo que vimos es que las bicis aero, de verdad, la super aero, están todas en una horquilla de eficiencia muy parecida, salvo que lo hayas hecho tremendamente mal, vas a estar ahí. Cuando te comparas con una bicicleta que no se corresponde con la categoría, a pesar de que igual el mercado entiende que sí, el número es el que es y sale que no. Pero es lo mismo que si comparamos, metemos la Orca OMX en la ecuación, que también la metimos. Entonces, la foto comparativa con la Orca OMX entre Orca Aero es terrible, porque no es la bicicleta destinada a eso. Entonces, pues bueno, esas comparativas son las que de alguna manera avalan que el dato científico que utilizamos en el túnel del viento es correcto, que no son insinuaciones de marketing o opiniones o percepciones. Y luego todo eso te lo tienes que llevar a la vida real, porque una cosa es hacer una bicicleta ideal para una situación de túnel de viento a una determinada angulación, y otra cosa es esa misma bicicleta, no sé, subiendo Guadarrama en los llanos de Teruel o donde la quieras poner. Entonces, la variabilidad es enorme. Entonces, pues bueno, ahí es donde hay que ser eficientes, y por eso con esta bicicleta hemos querido ser lo más eficiente posibles en todas las condiciones, en condiciones de escalada y en condiciones de sprint o de llaneo o en las clásicas, asumiendo que en la escalada, a día de hoy, si miras las velocidades medias de las etapas del Tour de Francia o de clásicas, son brutales. Suben volando. La última París-Roubaix, que es llano, pero es una Roubaix, ha rozado los 50 kilómetros por hora, y etapas del Tour de Francia con 4.000 metros de desnivel se están recorriendo en 42 kilómetros por hora. Y eso no tiene pinta de que va a ir a menos. Si tiramos para atrás, el momento en el que Orbea decidió que la filosofía era tener dos bicicletas y que la aerodinámica iba a ser un factor más importante de cara a la competición, pues ya la veíamos venir, porque las velocidades se estaban incrementando de una manera bestial. Y en la última Vuelta a Suiza de la semana pasada, ves las velocidades de ascensión y estamos hablando de ascensiones en pendientes del 10% a 23-25 por hora. Es que fíjate, lo hemos hablado y creo que lo tenías tú por ahí apuntado. Teníamos apuntado. Tenías apuntado esta pregunta, ¿no? Porque es verdad que hay dos formas de ver las gamas. Hay marcas como hemos mencionado antes, Specialized, u otras que han tendido a unir, a hacer una bicicleta de competición, y otras que mantenéis las categoría aero, la categoría escaladora, pero también en cierto modo se me empieza a desdibujar, porque al final me da la sensación de que esta Orca Aero es la bici que vamos a ver en el 99% de las pruebas en las que participe el equipo. Porque... De hecho, corrígeme si me equivoco, yo creo en el equipo, en el Lotto Intermarché, la mayoría de los corredores, en la mayoría de días, han estado utilizando el aero. Sí, y lo están utilizando. O sea, en nuestra... Vas a la Roubaix y te encuentras aeros corriendo, y han ganado bicis aeros las Roubaix. Quiero decir, en nuestra corta trayectoria con Lotto, que esta es la tercera temporada, cuando llegamos todavía había corredores a los que hubo que convencer que la aerodinámica iba a ser más importante que la ligereza, siempre y cuando estés en una horquilla o de ligereza o de aerodinámica, porque de nada sirve una bicicleta aerodinámica con medio kilo más de peso si es medio kilo de peso de grasa y no es medio kilo de aerodinámica. Eso es tal cual. Entonces, pues desde ahí, pues nosotros hemos creído siempre firmemente en que si ellos cada vez van a ir más rápido, porque entrenan mejor, se cuidan más, la nutrición, la recuperación, todo, es inevitable que vayan más rápido.
yendo más rápido, pues desde el material habrá que ayudarles también y habrá que acompañarles. Entonces, desde ahí, nosotros siempre hemos entendido que la aerodinámica iba a ser importante. ¿Esto quiere decir que todas las bicicletas del pelotón van a ser aeros? Yo te diría que sí. Si sigue así, sí. Y que lo que es una bicicleta ligera o una bicicleta escaladora, no sé el espacio que va a tener. Igual hay que redefinir también esa categoría, porque dices, no, es una bici escaladora. Pues Claro, justo si tú mueves 6 vatios kilo, 7 vatios kilo, la bici aerodinámica es escaladora. Si vas con mis 3 vatios kilo, pues evidentemente yo no desarrollo con 3 vatios kilo una velocidad tal como para beneficiarme de la aerodinámica. Entonces me beneficia más el peso que la aerodinámica, porque no soy capaz de ir rápido. Entonces, posiblemente esto termine en una especie como de Fórmula 1, donde los Fórmulas 1 no van a la calle y las bicis super aero, desde un punto de vista de rendimiento, sean las bicicletas del pelotón World Tour y las bicicletas del mercado. Pues tú en el fondo este deporte, como lo bonito también del ciclismo y del negocio es que te puedes comprar exactamente la misma bicicleta de un corredor del Tour de Francia. O mejor. Digo, si tú quieres te la compras, pero en términos racionales igual a ti te conviene la otra bicicleta porque se va a adecuar muchísimo mejor al tipo de ciclista que tú eres. Entonces, pues bueno... Joseba, pues te lo hemos dicho en clases en el podcast, gracias por apoyarnos. Pero en el fondo, quiero decir, nosotros somos ciclistas, más allá de product manager o de un comercial de Orbea o la marca, y evidentemente, pues nosotros queremos vender bicicletas porque es nuestro negocio y todo el mundo trabaja para tener un sueldo. Pues nosotros también, pero eso no quiere decir que voy a apalancar una definición de la bicicleta que no responde a la realidad de un ciclista. Bueno, también una cosa que nosotros lo hemos comentado y que lo hemos visto, nos da la sensación de que también la categoría aero se ha ido dulcificando, ¿no? En cierto modo, teníamos el epítome, ¿no? de aquella bench bias que era de lo más radical. Uh-huh. Y poco a poco eso hemos visto como incluso últimamente hemos tenido bicicletas en el bike check que nos han parecido más, por así decirlo, más amigables o más tal que, uh-huh. que lo que parecían, ¿no? A nivel de aspecto o por categoría. Amigable es un buen término. A mí me gusta siempre hablar no me gusta hablar de si las bicicletas aero eran menos confortables, eran duras. Parecía como que, me mete miedo, es intimidante esta bicicleta, ¿no? Yo probé alguna que era muy dura, ¿eh? Sí, y en términos reales eran duras y que hemos ido todos haciendo bicicletas pues cada vez más amigables, ¿no? Porque también ha habido un momento en el que el confort, que era una palabra prohibida en el mundo del rendimiento, correcto, ha empezado a formar parte del rendimiento. Entonces dices, bueno, pues esto ha hecho que todo sea un poco más amigable. La verdad es que luego yo a veces miro con envidia a mis compañeros del MTB porque son bastante menos conservadores que los carreteros. Pecamos de exceso de conservadurismo y a veces cuando nos proponen ciertas cosas tardamos un mundo en llegar a ellas, ¿no? Llámese frenos de disco, llámese las bicis aero. Entonces, a día de hoy también es verdad y seguramente el hecho de que en competición se vean bicicletas cada vez más aero porque van más rápido, hay un efecto espejo a nivel de mercado y ya empezamos a ver con recelo las bicicletas aero. Ya cuando nos las empiezan a explicar es la de ¿y por qué no? Porque técnicamente se están adaptando mucho mejor y están siendo bicicletas amigables. En cualquier caso, yo siempre también digo, en términos de sensaciones, porque también cuidamos muchísimo el cómo se sienten las bicicletas. Entonces, una bicicleta aero se va a sentir una bicicleta amigable, sí, pero una bicicleta que te pide velocidad y una bicicleta reactividad, que de alguna manera tienes que empujar. Cuando me monto en una bicicleta ligera o una bicicleta con un espíritu un poquito, si quieres, más clásico, el placer de pilotar esa bicicleta está en la agilidad, en la sensación de ligereza, en la sensación de confort y más que catalogarla como bicicleta aero o bicicleta ligera o escaladora es qué calidad de pilotaje o qué sensaciones de pilotaje me ofrece una categoría o me ofrece la otra. Hablabas de ligereza, en este caso en el cuadro de la nueva Orca Aero, Carbono OMX, si no me equivoco, ha habido una rebaja bastante considerable, ¿no? En cuanto a pesos finales del cuadro, ¿no?
Sí, y ha sido parte también de ese análisis en general, ¿no? No ha sido únicamente una decisión de cambio esta fibra por la otra o esta tecnología de fabricación por esta otra y consigo reducir el peso. Evidentemente, cuando hablas con los corredores, ¿qué te esperas de una hora de la Orca Aero nueva? Es la de que sea más ligera. Vale, muy bien. Esta ya me la esperaba, ¿no? Entonces, pues bueno, había que trabajar también en ese ámbito. El hecho de bajar el pedalier, más allá de haber hecho todo un laminado diferente, nos ha llevado también a tener menos cuadro, porque si tú bajas la profundidad del pedalier, automáticamente, si no tocas el stack, la altura del cuadro o lo que es la longitud de la pipa, la bici se queda alta. Tienes que bajarla. Cuando la bajas, estás quitando material. Te quiero decir, ha habido una disminución de material. Hemos trabajado mucho también a nivel del tubo diagonal y de la interacción con los portabidones y con los bidones, pues porque en la generación 2 teníamos un bidón aero con un tubo diagonal muy estrechito, muy aero. Pero eso de alguna manera también te obliga a tener que aumentar los espesores y a laminar diferente para corregir y ganar en rigidez, porque cuanto más estrecho es el tubo, peor te va a salir la rigidez. Incrementas el peso, recuperas rigidez. Aquí ensanchamos el tubo para carenar de alguna manera con el tubo diagonal el portabidón dedicado que hemos hecho para esta bicicleta, utilizando bidones de estándares redondos de 74 milímetros, que es al final lo que se utiliza en el pelotón. Claro. Y trabajando muchísimo también desde la aerodinámica para que el portabidón y el bidón del tubo diagonal carenen el portabidón y el bidón del tubo sillín. Entonces, el haber ensanchado nos ha permitido ganar en rigidez o mantener rigideces, pudiendo reducir un poco el material necesario para obtener ese valor. Entonces, todo ha sido un poco consecuencia de todo. No es fruto de la casualidad, sino es fruto de ir analizando, como he dicho antes, desde los CFDs, la aerodinámica, dónde podemos mejorar, qué pasa si tocamos aquí, qué implicación tiene tocar esta sección de este tubo en relación con el peso de la bicicleta o la rigidez de la bicicleta. Entonces, pues es todo ese proceso muy largo, muy teórico, muy de probar, muy de calcular, hasta que llegas al resultado final. Bueno, hemos hablado que se ha reducido, pero no sé si hemos dicho el peso final en la presentación comentasteis 900, se queda 900. 900 gramos, 420 para la horquilla y 130 para la tija de sillín sin el mecanismo. Y sí, quiero recordar, veníamos de 1100, 1150 gramos. Sí, entre 1050 y 1150 dependiendo de la talla. Pues es una rebaja de 1150 a 900. Bastante considerable. Sí, hay que decir que también hemos visto modelos en estas últimas 2 temporadas que han bajado de peso el cuadro, pero algunos que han aumentado ligeramente, sí, ¿no? Por el carácter aero. Esta unidad que tenemos aquí, más o menos, o una unidad que tú me das como referencia, también porque la gente dice, vale, el peso de los cuadros me va bien, pero ¿cuánto pesa una Orca Aero? ¿No? Que es una de las preguntas que se hace un ciclista. Estás en una horquilla de pesos, siempre sin pedales, con un equipamiento de alta gama, con un Durace y las ruedas con radios de carbono en torno a los 7 kilos 50, y con un montaje con un 105 y unas ruedas con radios de acero, puedes estar pasando ligeramente los 8 kilos o rondando esos 8 kilos. Entonces tienes una horquilla ahí de pesos según modelos, y tenemos 6 modelos en gama, entre SRAM y Shimano, desde Durace Red, Ultegra Force al 105 electrónico, pues de alguna manera para facilitar que cada uno con sus necesidades y con sus posibilidades pueda elegir un modelo de una Orca Aero. Otro tema controvertido, aparte del peso, y que tocasteis también en la presentación, es el tema del paso de rueda, que parece ya una polémica, bueno, no polémica, pero sí un debate que parece heredado del gravel, porque hasta hace poco en carretera íbamos tan tranquilos con 25 milímetros, luego pasamos a 28, ahora parece que el estándar ya son 30. A lo tonto me lo bailo ya no hace tan... Empieza a hacer más hace poco. Pero... Y ahora mismo en competición, 30, 32, para las clásicas ya ni te cuento. Vosotros, ¿hasta dónde habéis querido llegar con el paso de rueda en esta nueva Orca Aero? Porque me parece muy interesante que la gente sepa vuestra filosofía al respecto, ¿no? Sí, pues hasta el máximo de lo permitido por el reglamento de la UCI. Y este ha sido un debate y una de las partes más divertidas e interesantes del desarrollo, pues sobre todo trabajando con Lotto, está súper vinculado a un equipo
que aspira a ser muy competitivo en las clásicas belgas, francesas y demás, donde el pavé es el pan nuestro de cada día desde el mes de febrero hasta finales de abril. Y ahí pues ha habido muchísimo trabajo de experimentar cómo es posible pues conseguir ir cada vez más rápido en una Roubaix, ¿no? Y en una Roubaix hemos venido observando que en los últimos años, pues hace no tanto, 4 años, el neumático de 28 de 30 era como súper ancho. Enseguida saltamos al estándar de un 30-32 y este año en Roubaix, con bicicletas y la generación 2 de Orca Aero permitía un paso de rueda de 32, pues todo el mundo, todos los equipos, hemos estado apurando hasta el límite y se han venido utilizando neumáticos este año en Roubaix de 32, incluso 34, aunque pasara 1 milímetro respecto a la vaina, de luz, ¿no? respecto a la horquilla o a los sit stays, ¿no? Entonces, hemos visto cosas verdaderamente ya al límite, y lo que está claro es que en todos los test que realizamos, cuando pones más neumático, más balón, estás consiguiendo ser más rápido en el pavé, aunque luego de alguna manera no seas tan rápido en el asfalto. Pero estamos corriendo París-Roubaix últimamente o carreras de clásicas de adoquines, donde la carrera se resuelve en los adoquines. Con lo cual, ahí todo el mundo, los corredores empujan para ser cada vez más rápidos en el adoquín. Desde ahí, lo que hicimos es la de ¿qué dice hoy la UCI? Pues la UCI, qué pena no tener aquí Daniel, porque es amante de las cuestiones de la UCI. Te damos 10 minutos de podcast solo para la UCI, déjalo. La UCI lo que... No lo mentes, que aparece. La UCI no... Dice como Beetlejuice, se dice 3 veces Juan Daniel, aparece. La UCI no limita el ancho del neumático, lo que limita es la circunferencia del neumático, que es de 700 milímetros. A esa circunferencia de neumático se correspondería con un ancho teórico de 37 milímetros. Entonces, 37 milímetros no quiere decir que el neumático que está etiquetado 700 por 37 mide 37 milímetros. Allí tenemos una disparidad enorme. Entonces, lo que hemos trabajado es un espacio para los neumáticos de 698 milímetros, porque nos queremos guardar siempre un margen. Y eso se corresponde con un neumático de 35 o 36 milímetros. Quiere decir que siempre, y eso quiere decir que esta bicicleta es capaz de gestionar el máximo permitido por la UCI. Y entendiendo que eso es posible, trabajamos también la aerodinámica para que no sea una bicicleta que el rendimiento aerodinámico está optimizado para el neumático de 30, que es el que uso todo el año, o es el más ligero que utilizo en las etapas de montaña. Todas las ventajas aerodinámicas hemos intentado mantenerlas a través de cualquier ancho de neumático, con lo cual la bicicleta no varía mucho en aerodinámica o no viene penalizada por un neumático súper ancho en una Roubaix respecto a un neumático de 30 en una etapa normal de Tour de Francia o de una Vuelta a España, que ha sido una de las partes también más duras de trabajar, pero bueno, en términos de espacio para las ruedas, pues es la bicicleta con mayor paso de rueda y la primera que es capaz de hacerlo en todas las condiciones. Has mencionado a la UCI y Juan Daniel no ha aparecido, pues ha puesto a llover. De junio, o sea que algo hay. Ir a Madrid en casi julio y que se ponga a llover. Sí. Bueno, ayer estábamos a 42 grados aquí, o sea que... Oye, estábamos hablando de ruedas. Una curiosidad que me gustaría preguntarte respecto a las ruedas y a la tendencia que ha habido en el ciclismo de carretera de montar cada vez anchos, más generosos. ¿Eso os permite a las marcas preocuparos menos, entre comillas, por la rigidez y el nivel de absorción del cuadro? Porque ahora con las ruedas, digamos que esa capacidad de absorción se puede encomendar al tubeless o al mayor ancho neumático y no tenéis que preocuparos tanto porque el cuadro sea muy duro, muy rígido, poco absorbente, o da igual, seguís pensando en que el cuadro tenga su nivel de absorción, el carbono y tal. No, en parte, digamos que son factores que están interrelacionados entre ellos, y es obvio que cuando pasas de un sistema, no sé, o de cámara o de tubular a un tubeless, y al final las carcasas absorben mejor las vibraciones del terreno, en parte te hace más rápido. Es un factor también a tener en cuenta, porque
A veces hablamos de confort y confort siempre se ha visto, como decía antes, pues como algo negativo dentro del ciclismo profesional. En el fondo, el confort lo que está haciendo es interrumpir las vibraciones que te llegan desde la superficie. Esas vibraciones, yo siempre digo, eso es energía negativa. Eso, si tú vas hacia adelante, la vibración va a la contra. Eso impide que tú vayas cada vez más rápido. Entonces, conseguir ese nivel de absorción que te permita no sentir esas vibraciones y mantener o aumentar la velocidad, siempre bienvenido. El tubeless o las anchuras de neumáticos o los anchos de canal interno de las llantas lo han permitido, pero nosotros seguimos en la del cuadro rígido, y cuanto más rígido, más eficiente y más se traduce esto en velocidad y confort. No nos preocupa mucho, la verdad, pero eso no quiere decir que las bicicletas se han convertido en algo no amigable y en parte igual un poco insufrible. Es más, las posiciones, tú como un fitting con un medio mecánico que adoptas en la bicicleta, la que va a acabar contigo, que no la bicicleta. Las bicicletas a día de hoy no existe y no es verdad ese mito de que una bicicleta aero es incómoda o que no absorbe vibraciones. Absorben las vibraciones. Sí, es lo que hablábamos antes un poco de que a lo mejor las primeras generaciones sí eran un poco más exigentes en ese sentido, pero que ahora es más importante a lo mejor la geometría, la posición que lleves encima de la bicicleta que el propio material, ¿no? O sea, sí, en ese sentido, como tú apuntabas, ¿no? Cuando esas bicicletas han sido duras o consideradas súper incómodas, estábamos utilizando neumáticos de 23, como mucho de 25. Entonces, el problema era el neumático de 23, no era la bicicleta. Hoy posiblemente tenemos los mismos valores de rigidez y los mismos valores de confort o de absorción que tenían aquellas bicicletas, pero estamos rodando en neumáticos de 30. Con lo cual, pues bueno, no solo nos han hecho más rápido porque es más rápido por dos factores. Uno, porque las propias carcasas y el coeficiente de rozamiento mejora, a pesar de que metamos más peso. Y por otra parte, tienes más ancho, tienes más volumen de aire, con lo cual todo es más confortable y se absorbe mejor la vibración. También supongo, hablando de neumáticos, cada vez más importante en tu trabajo el ver cómo integras las ventajas técnicas que te está ofreciendo los accesorios, es decir, los componentes, ¿no? O sea, ya no solo el cuadro. O sea, que al final, por ejemplo, tú hablas de los neumáticos. Hace poco estaba visitando una fábrica de neumáticos y nos explicaban cómo, precisamente lo que tú hablas del rebote, ¿no? Como para los neumáticos de carreteras utilizan una serie de compuestos que hacen que técnicamente haya menos rebote. Es decir, que me pareció llamativo. Pero además vosotros habéis apostado desde hace tiempo por vuestra propia gama de componentes. Aquí la más visible, las ruedas Oquo. ¿Eso a ti te facilita la vida? O sea, entiendo que sí, ¿no? Pero que la capacidad que tienes de integrar y de tener tu propia marca, supongo que tú te puedes ahí cruzar enfrente y decir a la gente de Oquo, oye, igual viene bien esto. Enormemente, porque, por ejemplo, en el desarrollo de la horquilla, o sea, el desarrollo aerodinámico de la horquilla y del tubo diagonal ha sido fundamental el tener claro para qué rueda lo estás haciendo. Porque aquí también, pues, a nivel de mercado hay muchísimas propuestas, soluciones diferentes, que no digo que sean mejores o peores, sino que son diferentes, de bicicletas que se proponen con un ancho de horquilla enorme hasta el máximo de la UCI. Tercera vez que nombramos. Ha habido truenos. Ha habido truenos. Entonces, que se ha acotado, pero que bueno, que pues un ejemplo es la Factor One, que ofrece una horquilla con una distancia a la rueda gigante, y nosotros estuvimos evaluando y calculando qué pasaba desde el máximo permitido por la UCI hasta ir lo más pegado posible. Entonces, trabajar con nuestra rueda nos ha permitido decir que nuestra horquilla tiene que estar donde ha terminado. Que hemos visto que yendo a más ancho no mejorábamos nada, sobre todo cuando quieres conseguir ser rápido tanto en el llano como en las subidas, a velocidades de 60 por hora y a velocidades de 15 por hora. ¿Por qué? Pues porque esa horquilla súper ancha creaba también un efecto paracaídas en el tubo diagonal, que cuando el aire es lateral, pues aquello veíamos que no era la mejor solución. La horquilla ancha, pues nos parece que es la mejor solución para ir siempre en línea recta. Pero si estamos buscando otra cosa y estamos buscando una variabilidad enorme en los diferentes ángulos de ello que hablaba en el túnel del viento, pues trabajar con nuestra rueda, que conocemos los perfiles, conocemos las anchuras, nos permite dos cosas: o adecuar la horquilla a esa rueda
o eventualmente a futuro en los desarrollos de Oppo trabajar para que encajen perfectamente también con nuestra bicicleta, ¿no? ¿Eso quiere decir que no eres eficiente con otras ruedas que pueda haber en el mercado? No, no será el óptimo, pero tendrás una muy buena aerodinámica. Pero como estamos en el máximo rendimiento y tenemos que satisfacer los corredores del loto, pues peleamos 1 gramo y peleamos 1 vatio de drag. Hablabas tú de la colaboración precisamente con Oppo, y otra colaboración muy interesante que mencionasteis cuando hiciste la presentación online fue con Fizik, con la marca de sillines, y nos avanzasteis que estabais trabajando en un sillín muy especial desarrollado conjuntamente con ellos, que tiene unas características muy especiales. ¿Cómo va ese desarrollo? ¿Cómo va ese proyecto? A ver, va viendo la luz y de Progresa adecuadamente. No, va a llegar, o sea, está llegando a su fin y nuestras bicicletas en un momento dado pues empezarán a equipar ese sillín. Con ellos lo que estamos trabajando, había 2 cuestiones también, pues porque hay una parte muy técnica, muy de desarrollo, y hay otra parte más viral, que es la estética. Es la de los diseñadores defienden su creatividad y demás, y hay que darles cancha y darles espacio, y luego los ingenieros pelean toda la parte más técnica, ¿no? Y conseguir que ambas confluyan y que el resultado sea una bicicleta con un efecto wow que enamora a todo el mundo es lo ideal. Y en ese sentido, una de las partes de la bicicleta donde hay una total integración de manillares, de ruedas, de ejes, de todo, pues yo todavía a día de hoy, cuando miro las bicicletas y veo que cuando termina la tija de sillín, entre el raíl y el sillín, ahí hay un hueco para mí gigante y que me parece poco integrado, pues era la de cómo podemos conseguir que ese hueco se vaya minimizando. Desde el punto de vista en el que la UCI, otra vez, tiene un reglamento que no nos permite carenar sillines, pues a mí lo que me gustaría era ocultar los raíles. Entonces, pues que hemos trabajado con una tija de sillín, con un mecanismo que permite bajar o incrustar un poquito el sillín en la tija. Y por otra parte, con Fizik lo que hemos trabajado es para reducir el espacio que hay entre los raíles y la base del sillín. Entonces, típicamente son entre 45 y 48 milímetros, lo hemos reducido a 35, hemos comido 1 centímetro, de manera que, bueno, desde un punto de vista estético, el hueco que se genera debajo del sillín es menor, y desde un punto de vista aerodinámico también hemos visto que ahí hay ganancia marginal, que puede ser que sea algo despreciable, pero sobre todo desde un punto de vista estético es la de consigamos también una bicicleta cada vez mejor integrada. Pero es verdad que también lo hemos comentado muchas veces, a veces hasta nosotros hacemos bromas con eso, ¿no? Cuando llega un comunicado de prensa de una marca y nos dice, se han ganado 3 vatios, o se ha aumentado un 2% la rigidez, y a veces hacemos también broma porque es como, bueno, no sé, pero la realidad es que si lo piensas bien, obviamente, claro, es cada generación de bici ha ido aportando esas ganancias y llega un punto en el que, porque hay veces también la gente en los comentarios nos pone aquello de tanta leche, ¿no? O tanta historia para haberse ganado 2 gramos o para haber conseguido. Pero bueno, entiendo que desde la perspectiva tuya de desarrollo sí que son importantes esas ganancias, claro. Y luego también a nivel de competición pueden decidir segundos. Sí, nosotros siempre vivimos y hacemos muchas bromas y nos lo tomamos muy de coña entre cómo cuenta la historia marketing y dónde estamos los que trabajamos en producto, ¿no? Al final luego tiene que confluir todo en una cosa. En media hora que llevamos más o menos, ya has dado un palo por ahí a comercial, a marketing. O sea, yo no, te lo digo porque no sé, yo quiero que salgas de aquí todo bien, ¿eh? No es una cuestión de palos y demás, ¿no? Sino que es una cuestión, muchas veces, o sea, nosotros trabajamos muy en el detalle, demasiado en el detalle, porque a veces nos miran desde fuera y dices, vosotros estáis medio locos, para conseguir una rebaja de 10 gramos estáis dedicando todas estas horas. Pues para mucha gente 10 gramos es como, ¿a dónde vais? Para nosotros es el pan nuestro de cada día. O sea, tenemos que poner el foco ahí y trabajar desde ahí, porque si no, no hubiera sido nunca posible hacer bicicletas mejores. Si estamos en macro y nos da todo un poco igual, pues a ver cómo llegamos a donde hemos llegado hoy. Entonces, pero luego eso no nos tiene que llevar a que cuando comunicamos una determinada bicicleta, y a veces también como ciclista, y escucho informaciones por ahí, esta bicicleta ha mejorado no sé cuántos vatios, y yo suelo pensar, joder, pues o tenía que ser mala de verdad, o con esos vatios que seguramente no era mala de verdad, pero con esos vatios
que tú cuentes la historia de una manera un poco interesada, dices, como en la realidad tú le des esos vatios al que ha hecho tercero en el Tour del año pasado, termina ganando este año. Pero claro, eso es la teoría. Entonces, si las cosas hay que contarlas, no sé, para que también el público, los ciclistas, los que nos gusta la bicicleta, entendamos las bicicletas de una manera, no sé, proporcionada, equilibrada, sin dejarnos llevar por unos titulares, por unos números súper sensacionalistas que en el fondo pues generan a veces muchísima confusión, desconcierto y que a veces pierdes credibilidad. Ahora el palo es para nosotros, porque ahora de titulares que ha venido ya que yo se va a repartir al podcast. Pero bueno, lo encajamos con dignidad. Quiero decir, somos todos cómplices de cómo proyectamos las cosas, ¿no? Y las cosas hay que proyectarlas para que generen interés y de verdad yo creo que luego la clave está en verdaderamente qué hay detrás de todo eso, ¿no? Si el titular es el titular, ya está. Si después del titular sigues insistiendo en una teoría o en una propuesta que yo siempre digo, aquello que digamos, que tú cuando te montas en la bicicleta se pueda verificar. Si no, yo no me lo creo. Entonces, yo ahí y en producto somos bastante tercos en... Mira, hay un montón de cosas que han mejorado esta bicicleta, pero no se pueden contar 250 puntos de mejora de la bicicleta, porque de los 250, 235 no son verificables. Están tan en las ganancias marginales que suena hasta broma que lo digamos. Entonces, hay que apalancarse sobre aquello que de verdad has tocado en esa bicicleta y que cuando yo la coja el primer día diga, ostras, esto que decían los chicos de Orbea pasa. Entonces, para mí esa es la clave, más allá del número, porque en el resumen es, ¿cuánto ha mejorado esta bicicleta respecto a la generación anterior? 21 vatios en 40 kilómetros a 50 por hora. ¿Eso qué es? Pues es lo que es, que si tú proyectas la reducción de drag que hemos conseguido, la aplicas a una distancia de 40 kilómetros a esa velocidad, necesitarías 21 vatios menos. ¿Hemos entendido que son 21 vatios menos? La gran mayoría no. Ahora, si yo te digo, esta bicicleta, al margen de la ganancia, proporciona, o la ganancia te viene, porque hemos trabajado el factor estabilidad, que te permite estar equilibrado en la bicicleta, pedalar de una manera eficiente y que tú cuando vayas a tu casa lo vas a notar que con esta bicicleta pedaleas diferente, te gustará o no te gustaría, pero ya te digo yo que diferente va a ser, y que si tú quieres, te coges un segmento de los que estás haciendo tú siempre, semanalmente, y me da igual que sea de subida que de bajada, te lo coges y te lo repites con esta bicicleta. Te va a salir que eres más rápido. 100%. Lo tengo clarísimo. Certificado por Joseba. Certificado porque nos ha pasado, porque hemos metido tantas horas haciendo lo mismo que dices, esto pasa, pero pasa, yo lo digo aquí, sí, ¿lo dice Joseba? No porque lo dice Joseba, porque lo dice la ciencia. No porque lo dice Joseba, porque Joseba puede decir lo que le dé la gana. Pero tú puedes hacer un acto de fe en lo que dice Joseba, pero la ciencia lo que ha demostrado es que esto es más rápido en estas condiciones por esto y por esto. Y seguro que pasa. Todo lo demás, pues es difícilmente verificable. Vamos a verificar, no sé, la rigidez del cuadro. Pues si no eres capaz de mover 1700 vatios en un sprint, pues igual no te enteras. Porque siempre estamos en unos rangos de rigidez muy buenos. Hilar fino, pues hilamos fino Parnot de Lee, que mueve 1800, 1900 vatios. Ese es el que nos va a decir si aquello está como tiene que estar o como él necesita que esté. Que nosotros no necesitamos eso, Los de los domingos, con la mitad nos vale. Yo me he dicho 1800 vatios. Pues es un pico de sprint de un monstruo de esos. En la última carrera esta que ha ganado, pues se pegó casi un minuto a, creo que eran 800 vatios. No estoy yo ahí. No, pues no estamos ahí. ¿No? Son números, pues eso, de otra gente. Tengo que trabajármelo eso. Oye, hablando de titulares, venga, ya vamos a ir cerrando el capítulo un poco y luego ya debatimos de la vida. Orbea Orca, OMX, la Orbea Orca escaladora. Va a cumplir 3 años. ¿Qué pasa? Vamos a tener... Que estamos, ha dicho 4. Vamos a tener nueva Orbea Orca escaladora. ¿Estáis trabajando en ello, como dijo aquel? ¿O? Por supuesto que estamos trabajando en ello, porque no dejamos de trabajar. Yo siempre digo, no sé, esta bicicleta se presenta al mercado
y mentalmente nosotros en producto es como que ya estamos en la siguiente generación, ¿eh? Y no es broma, esto es ya está, ha salido a la calle, hay que seguir trabajando, iterando, pues porque algo habrá que hacer en el ciclo de vida y estamos ya pensando en la Orca Aero siguiente para darle un enfoque, pero en nuestra propuesta de carretera, evidentemente, lo que hagas en la Orca Aero vincula a la Orca OMX y lo que hagas en la Orca OMX vinculará a la siguiente generación de Orca Aero. Entonces, por supuesto que estamos trabajando en una OMX, pero hoy no te voy a contar hacia dónde vamos. Lo que sí te puedo garantizar es que se tienen que sentir diferentes, que es lo que hablaba antes. Posiblemente nos toca también redefinir un poquito qué es eso de la categoría de la super aero y de las bicis ligeras o escaladoras. Yo creo que la Orca OMX se convertirá, o tendremos que convertirla en la bicicleta, digamos, con unas sensaciones de pilotaje, más allá de prestaciones, unas sensaciones de pilotaje, una sensación de montar en bicicleta inigualables, que sea una bicicleta súper amigable, que sea una bicicleta súper fácil y que no excluye absolutamente a nadie. Y que no será una cuestión de pelear la más ligera, la más rígida o tal. Tendrá un peso súper ligero, porque bueno, es ya una lo tenía. categoría escaladora, porque ya lo tenía. Ya lo tenía. Y habrá que trabajar el resto. Y una cosa también que ha sido éxito en la Orca OMX actual es que hay una decisión bastante radical y tenía su punto de apuesta en la que no hemos querido seguir la tendencia de mercado y respetar, digamos, 100% el reglamento de la UCI, porque si no nos pasa que terminamos haciendo todos la misma bicicleta. Nos salimos de ese entorno, tiramos los tirantes arriba desde un aspecto clásico, porque hay una parte emocional, viral, subjetiva en cuanto a la estética, y cuando todas las bicicletas del mercado tienen los tirantes abajo, pues ya tenemos un aero con los tirantes abajo, nosotros nos vamos con los tirantes arriba y ha sido factor clave en el léxico que ha tenido la Orca OMX para el público que nosotros pensábamos que iba a satisfacer esta bicicleta. Entonces, pues estas son cosas que posiblemente nos cueste muchísimo cambiar. O sea, que el feeling de bicicleta ágil, de bicicleta súper amigable, bicicleta polivalente y bicicleta ligera, mejorando lo clásico, el diseño clásico, es el objetivo. Y estamos en ello, pero bueno, tardaremos un rato en llegar. Bueno, dentro de unos meses o tal, pues te pasas por aquí y nos sigues contando. Has hablado del mercado. ¿Cómo ve Joseba Arizaga ahora mismo el mercado de la bici de carretera en nuestro país? ¿En qué posición? Porque es un mercado que realmente ha sido muy estable, ¿no? No ha tenido grandes altibajos, ¿no? Respecto a otras categorías que se han sufrido más, por ejemplo el XC. Pero la carretera parece que siempre está ahí, que baja un poquito, que sube un poquito, pero se mantiene bien, ¿no? Sí, entre el 6 y el 10, más o menos. Está más o menos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, carretera siempre ha sido una categoría como muy estable, no de grandes altibajos. Y a día de hoy, o sea, la carretera en general se ha puesto de moda. Creo que la bicicleta en general está de moda a nivel internacional, y que la carretera barra el gravel, igual más el gravel que lo que es la carretera, es como una categoría que gusta, que si aspiro a hacer algún tipo de deporte, es uno de los deportes que me apetece hacer, ciclismo en carretera o gravel, y eso nos permite pues gozar de una buena salud, cuando tenemos otras plataformas que están súper saturadas, como pueden ser las bicis eléctricas o el mundo del cross country, pues ahora mismo pues no están en el mejor momento, ¿no? Son ciclos y posiblemente haya categorías como montaña que sufren más estos picos, también porque está súper diversificada en otras subcategorías, desde el cross country, el maratón, el trail, el enduro, el descenso, y carretera es como que, bueno, pues es carretera o como mucho nos ha salido el gravel y nos mantenemos bien. Pues me alegro de que menciones el gravel, porque todo antes del podcast a mí me... Más dice, como mucho no ha salido gravel, como si el gravel fuera poca cosa. Ahora mismo, hasta que hemos hablado del gravel, pues yo estaba aquí un poco haciendo mi trabajo y tal, pero ahora vamos a ver lo que más me interesa. Porque en el gravel es verdad que también vivimos un momento también curiosito,
No, ya ni siquiera voy a mencionar el tema de las ruedas de 32, que si no estaría aquí Dani para bajarnos el suflé, como dice él, con las ruedas de 32. Pero sí que es verdad que ha habido un cambio. Yo me acuerdo al principio, el gravel era, digamos, una categoría en la que podíamos tener una bici para todo. De hecho, fue vuestra apuesta al principio, ¿no? Pero de repente ha sido inevitable el tener que hacer una versión race, y además no sé qué opinas tú, pero yo tengo ya una sensación de que ya el gravel en España, bueno, y casi, ya te diría casi en todo el mundo, lo que hoy en día entendemos como gravel es con casco aero. Es un gravel race o semi-race. Y en lo que era el gravel aventura se ha quedado un poco, no se ha quedado, no pasa nada, pero casi más bikepacking viajes. Yo he visto una evolución un poco curiosa, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú desde el punto de vista también del desarrollo? Yo lo he vivido... A ver, lo he vivido con mal. Un dilema. Sí, ¿no? A ver, lo he vivido bien y lo he vivido mal. Lo he vivido bien, pues porque ha sido una categoría que ha revitalizado la categoría que me corresponde a mí y ha traído un montón de gente a practicar ciclismo, que a mí es la parte que me parece más chula. O sea, si competimos con otros deportes, pues yo prefiero que vengan a montar en bici que ir a hacer otra cosa. Entonces, desde ahí dices, la hemos bordado. Ahora, cuando arrancamos con el gravel, yo he vivido de alguna manera, personalmente, yo entendía el gravel cuando arrancó, pero estamos hablando igual hace 10 o 12 años, ¿eh? O sea, hay que tirar muy atrás. Pues, de alguna manera, yo lo vivía como ciclista, como, ostras, qué categoría más chula, donde no hay reglas, donde esto va de ir tranqui, distancia, tal vez. Por una pista donde no hay peligro, o sobre todo yo creo que el gran éxito del gravel ha venido propiciado porque muchos deportistas que no se atrevían a ser ciclistas porque me intimida tirarme con una bici de carretera al tráfico o no me siento capacitado, no tengo habilidades para hacer mountain bike, oye, pues esto del gravel qué fácil es. Yo siempre he dicho, es la categoría más inclusiva no en cuanto a género, inclusiva en el sentido de qué fácil es ser ciclista, pero es una consecuencia de qué fácil es ser ciclista con una bicicleta de gravel. No es tan fácil ser ciclista con una bici de carretera o ser ciclista con una bicicleta de montaña. Entonces, pues esto era una barrera. Entonces, gravel, se acaba la barrera y pa'lante. Y eso se arranca. ¿Qué pasa? Pues por algún motivo dices, bueno, en países mediterráneos es como bastante obvio que tendemos a picarnos en todos lados y a querer ir cada vez más rápido, pero incluso yo cuando he dicho que lo vivía mal al principio porque yo internamente como ciclista era como, ¿a dónde vamos ahora que la UCI viene al gravel, que nos van a poner reglas, que terminemos yendo aquí a lo loco, si lo guapo de esto era ir tranquilo y demás? Pero claro, como product manager no me puedo poner contra eso, ¿no? Entonces dices, bueno, pues iré a donde tenga que ir. Como product manager aceptaré lo que tenga que aceptar y trabajaré para ofrecer la mejor bicicleta para cada una de las disciplinas. Como practicante también es la de pues ya me voy a todos lados. Me hago la traca o me echo un bikepacking. Lo tengo que hacer y a día de hoy pues hemos terminado ahí. Desde un punto de vista de negocio, yo muchas veces también me hacía la pregunta, ¿no? Será inevitable que acabemos con 2 bicicletas, pero cuando con una acontentábamos a todo el mundo, ¿qué tenemos en la industria? Que de repente nos da por convertirla en 2. Si 2 bicicletas hacen que el pastel sea más grande y que venga más gente, como si hay que hacer 3. Pero si vamos a tener 2 bicicletas para que el pastel no crezca y para que venga la misma gente, pues igual no es la mejor solución. Pero bueno, eso es una reflexión interna de Product Manager, de alguna manera intentando de qué manera es más rentable tu negocio. Si el mercado decide, porque el mercado es soberano, aquí muchas veces yo escucho que la industria ha decidido que ahora tenemos que hacer esto. No. La industria no ha decidido que tú tengas que hacer eso. Tú haz lo que te dé la gana. Y tú compras lo que tú quieras. Si te ofrecemos algo que no queréis, no te preocupes, que allá lo quitaremos. Pero... como la fat bike, ¿no? Suceden cosas. Te quiero decir que no acertamos siempre, ni todo lo que una industria quiera proponer es lo que necesita el mercado. Entonces, en ese sentido, pues dices, vale, pues ahora tenemos 2. El año pasado lanzamos la Terra Race y la Terra. Hay mercados donde, y sobre todo los mediterráneos, todo es Terra Race, todo es competi, la estética, todo el, no sé,
la atmósfera y el glamour, si quieres, que hay en torno a eso. Y luego tienes mercados o usuarios mucho más racionales que están en otra onda, igual de guay, que prefieren una Terra o está ese Gravel Adventure. Y a día de hoy te diría que las ventas en Orbea, en unidades, son más de Terra que de Terra Race en facturación, por la diferencia que hay de la oferta de PVPs, pues igual factura ligeramente más Terra Race. Pero está peleado, ¿eh? Está peleado entre ambas. Qué lejos quedan los tiempos del Dirty Kansas. Ahora es Unbound, ahora es más moderno. Ahora que hay estrategias de equipo ahora y cosas sí, de ese tipo. pues no, es la parte hacia donde está evolucionando también el gravel. De hecho, ya a día de hoy, otra vez la UCI incluso en el sistema de puntos se está planteando que incluso los determinados eventos de gravel otorguen puntos para la clasificación de las licencias del World Tour. Con lo cual, pues bueno, vivimos también un mundo en el que la competición es multidisciplinar. Un gran cambio ese también. Entonces, es un gran cambio y en teoría es un buen cambio. Lo que pasa es que, pues bueno, pues si tienes una cierta nostalgia de un tipo de práctica que no te esperabas, pues dices, a ver cómo me adecuo yo a una traca. La traca, por ejemplo, ha sido el evento que en España, como era en España, pues era el que teníamos súper fácil un poco para monitorizar a dónde va el gravel. Entonces, ves la evolución de los ciclistas que van a participar en este evento y hay un cambio enorme de 4 años a esta parte. Y es un cambio, ha habido un momento de un cambio muy para bien, porque verdaderamente, a pesar de que se estaba yendo hacia un mundo de la competi, era como una competi del cross country de los años 2000, donde había gente muy amateur que pues no sé, que se paga una inscripción pro y va allí, pero tiene a todos los colegas que van allá, que le animan, que montan la fiesta de avituallamiento y demás. Si se queda ahí, perfecto. Si seguimos estirando el chicle hacia cada vez más pro, nosotros ya tenemos nuestra coña dentro de Orbea. ¿Cuánto vamos a tardar en tener un autobús o un camper de equipos en la salida de un evento de gravel rendimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que podremos ir hacia ese escenario y seguramente habrá conversaciones muy del tono de la Orca Aero de hoy, hablando de bicicletas de gravel, que hoy todavía no estamos ahí. Hay que fíjate, ese mundo ya está afectando a cómo está alterando el gravel, sobre todo el gravel de competición, que pues, le está haciendo mucho daño al XC Maratón. O sea, que también por eso, ¿no? Porque el XC Maratón se había también especializado también mucho. De repente el gravel apareció como una oportunidad para gente que a lo mejor no quería ir a ese nivel, ¿no? de especialización y de trabajo, ¿no? Para el XC Maratón. Es muy buena lectura, porque seguramente mucho de lo que ha hecho que el gravel creciera, más allá de todos los que han venido al ciclismo como nuevos ciclistas, ha habido muchísima gente que estaba haciendo gravel con una bicicleta de cross country. Pues exacto. Con bicicletas rígidas, etcétera. Entonces ahí ha habido un trasvase. Y eso ha hecho pues que la bicicleta de gravel igual era más idónea para ese tipo de uso, y por otra parte lo que tú comentabas, ¿no? Igual el cross country se ha ido especializando tanto en esa competición olímpica y de Copa del Mundo, que a efectos de... Vosotros lo vivís, es una bicicleta de 120-120, que hace 20 años era una trail, pues ahora es una bicicleta de XC, y entonces para el que va haciendo una pista o se apunta a una carrera de XC Maratón de determinado perfil, pues ir con 120 delante, por mucho que hayamos optimizado suspensiones, por mucho que todo sea mejor la geometría, pero bueno, no deja de ser una bici que, digamos, va sobrado de recorrido, ¿no? En ese sentido. Y de repente la gravel, además la gravel también creo que tiene una ventaja a nivel de atraer gente, que es más barata, realmente. O sea, puedes tener una gravel ya desde un precio más correcto, ya tienes una gravel seguramente mucho mejor que una bicicleta de otra categoría, y además también más fácil de mantener, ¿no? En cierto sentido. Al margen de inscripciones, te diría que ser ciclista de gravel cuesta menos que ser ciclista de mountain bike. Depende de la ropa, Depende de la ropa. Por ahí va muy también. Yo he dicho claro, las inscripciones porque las inscripciones de gravel precisamente accesibles no es que sean. Yo he visto kits que necesitas hipoteca, Sí, también. Te quiero decir que la parte
la parte, digamos, del ambiente y del postureo del gravel que en montaña tienes, pero a efectos de la bicicleta es como el mantenimiento de una bicicleta de montaña, seguramente va a ser más costoso que el mantenimiento de una bicicleta de gravel. Entonces, es como que empezaba a tener más barreras de las que puede tener el gravel y todo sumado, pues mucha gente que tendía a tener esa bicicleta de cross country, sobre todo las rígidas, se ha movido al gravel, o los que ya empezaron ahí y han evolucionado, pues se han sentido cómodos en el mountain bike, han adquirido destreza y han saltado a una doble. Entonces, pues ahí se nos ha quedado el cross country, la rígida de siempre, como que tiene que reencontrar el sitio, ¿no? Bueno, ¿tú quieres algún Yo comentario? creo que no podemos despedirnos sin hablar un poquito de la categoría eléctrica, ¿no? Porque también Joseba está metido en el desarrollo Bueno, claro. de la categoría eléctrica de e-gravel y road en Orbea, donde tenéis la Dena en gravel y la Gain en Me has carretera. asustado, he hecho el eléctrica y digo, vamos a meter aquí yo solo a hablar de la guay. No vamos a hacer un compromiso aquí al pobre. Pero bueno, en Noruega ya sabéis que a los product managers de categoría nos toca también la eléctrica, que no existe el de las eléctricas. Eso es. Cada uno de nosotros gestiona sus eléctricas. Y yo en este sentido quería preguntarte por si con el paso de los años se han ido quedando atrás esos prejuicios que había por parte de los más puristas, del consumidor más purista en cuanto a meterle un motor y una batería a una bici de carretera o uno de gravel, que al principio parecía como complicado, Sobre todo en carretera. Sí. complicado hacerlo entender, si eso ya se ha ido asumiendo y ahora se ve con más normalidad. Se ha ido mejorando, se ve con más normalidad, pero yo todavía sueño con que las e-bike de carretera consigan la mitad de los números de las e-bike de montaña, siendo cosas completamente diferentes, ¿eh? ¿A qué te refieres con los números? Miro con muchísima envidia cómo en montaña nadie tiene complejos a la hora de utilizar una bici eléctrica y se divierten con una bicicleta eléctrica, mientras que en carretera o en el gravel, no sé, siempre hemos pensado que voy hacia atrás si me monto en una bicicleta eléctrica, ¿no? Y nosotros, y el enfoque que le damos, más allá de una filosofía Orbea propia de Orbea, que para todas las bicis eléctricas que van más allá de montaña o de carretera, y es la que entendemos que una bicicleta eléctrica tiene que ser siendo bicicleta. De hecho, es una bicicleta, y que esa bicicleta eléctrica, de alguna manera, tú tienes que tener como ciclista un cierto compromiso con el esfuerzo, por decirlo de alguna manera. No es una moto para montar, no es una bicicleta para ir de gratis sin esforzarte encima de ella. Entonces, pues ya sabéis que nosotros pues siempre tenemos estas configuraciones de motor que de alguna manera responden a esa filosofía de tú obtienes potencia si pones potencia. El concepto RS, ¿no? El concepto RS. Entonces eso se traslada a toda la gama. En montaña, evidentemente, hay menos barreras porque el 25 km por hora no es barrera y porque en montaña te puedes divertir subiendo y bajando con una bicicleta. Carretera, quieras o no, es la de disfruto montando en bicicleta, de una actividad que es súper saludable y disfruto del entorno. Entonces, para mí es, si una e-bike de carretera te posibilita montar en bicicleta y me posibilita ir a sitios a los que no hubiera ido, bienvenida a la bicicleta eléctrica. Tenemos que conseguir que eso sea así, que no sea la bicicleta la de, ya no puedes más, me compro la bicicleta. O sea, ¿qué pasa? Ya no puedo más. En tu vida tienes diferentes etapas y no están vinculadas a la edad necesariamente. Es la de, esto es para gente mayor. Digo, a ver, que yo en mi vida he tenido niños con 30 años. Imagínate, con 4 hijos. Y se acabó mayor. Y se acabó meter horas. ¿Cómo pretendes que yo...? O hablas con colegas tuyos y dices, ¿el sábado qué vais a hacer? No, vamos a montar 3 horas en bicicleta. 3 horas, yo no vengo. Píllate una eléctrica, ¿qué problema tienes? ¿Que te quieras quedar en casa o andar 1 hora? Te pillas la eléctrica y andas 3. ¿Cuál es el problema? Eso está cambiando. No sé, cualquier cosa. Niños, trabajo. O sea, ¿por qué hay que estar siempre en forma en carretera para poder hacer 3 horas o subirme a Guadarrama? Pero que lo bonito de Guadarrama es subir a Guadarrama. ¿Qué más me da con que subes? O sea, que no es una cuestión de subir haciendo el com. Para eso ya tienes otras bicicletas. Entonces, pues bueno, ese es un poco
el reto de producto y casi el reto personal, ¿no? De conseguir que una bicicleta eléctrica de carretera cada vez tenga mayor penetración y que consigamos también hacerlo con ese objetivo, ¿eh? Para mí no es tanto el producto en sí mismo, sino como categoría. O sea, tenemos que hacer bicicletas que hagan que la gente diga, ¿por qué no con la eléctrica? Lo mismo que pasa en montaña. Yo aspiro a eso. Bueno, Joseba, yo creo que te vamos a dejar más o menos por aquí, pero eso sí, antes de acabar, necesito que me digas de esta Orbea Orca Aero lo que más orgulloso te sientes. Que el padre defienda a la criatura en lo que es más orgulloso. ¿Qué se le da bien a esta Orca Aero? O sea, las mates, el ajedrez, ¿de qué estás orgulloso de esta Orca Aero? Estoy orgulloso de que partiendo de una bicicleta que ya era súper rápida, haber conseguido haciendo más rápida, sobre todo habiendo cambiado el enfoque y en vez de diseñar una bicicleta como hemos venido haciéndolo durante décadas, establecer una nueva manera de desarrollar las bicicletas y haber obtenido un resultado en el que lanzamos una bicicleta que es la primera en muchos aspectos, la primera en tener el pedalier a mayor profundidad, la primera en trabajar el factor estabilidad, la primera que va a permitir a los corredores ser competitivos desde una etapa de montaña del Tour de Francia hasta la París-Roubaix. Y desde un punto de vista estético, no haber perdido la identidad de Orbea ni el efecto wow de esta bicicleta. Y todo ello envuelto, digamos, en una propuesta de modelos y colores y personalización que existe en Orbea que hace que sea, ¿por qué no?, una de las bicicletas pues, que tienes que tener en cuenta a la hora de despejar la incógnita de cuál es la siguiente bicicleta que me voy a comprar. Esto te lo traías ensayado. Lo has dado del tirón, ¿eh? Te lo traías. Cuando trabajas 24 meses en una bicicleta, yo siempre digo, me has dejado loco, digo. Tienes bastante claro para qué has hecho las cosas y cuando lo tienes claro, pues esto es lo de todos los días. Gracias, Joseba. Gracias bueno, sobre todo por, yo creo, todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Yo creo que este podcast se tiene que titular más allá de la Orbea Orca Aero. ¿Cómo se hace o cómo se ha hecho la Orca Aero? Yo creo que es lo que más justicia le puede hacer. Esto siempre es interesante hacer los titulares ya cuando hemos terminado el podcast. Sí. Así que no sé, Víctor, si tú quieres aportar algo más antes de la despedida. No, bueno, cuando la gente vea esto, pues estará a punto de comenzar el Tour de Francia. Esperemos que la nueva Orca Aero sea protagonista. Y bueno, yo la habré probado ya por fin y ya estaré saliendo con ella y obteniendo sensaciones para hacer un artículo, un reportaje lo más detallado posible. Tú eres el enchufado. Yo soy el enchufado que ahora mismo, en cuanto cerremos aquí, la cojo, me cambio. ¿Te llevas esta? Esta, sí. Bueno, pues ya sabes. ¿Cuántos vatios tenía que meter en recta para más o menos saber cómo va la bici? Lo que quiera. Lo que le va a pasar es que cuando haga el primer recorrido que hace típicamente con otra bicicleta, se dará cuenta de que ha mejorado la velocidad entre 1 o 2 kilómetros por hora. Ahí dejamos el dato. Gracias, Joseba. Muchísimas gracias. A vosotros por permitirnos contar lo que hay detrás del desarrollo de una bicicleta, porque de los números y esas cosas pues ya se ocuparán de marketing. No, pues insisto, gracias a ti porque de verdad, poca gente comparte todo este tipo de conocimiento y creo que es interesante. Y a todos los demás, esperamos que os haya gustado este video podcast, bueno, o podcast, si os escucháis solo en audio. Ya sabéis que publicamos podcast todas las semanas. Tendréis las noticias en MTB Pro y Maillot Mag. En concreto, tendréis obviamente el artículo de presentación de esta bici publicado en maillotmag.com. Y bueno, también podéis dejarnos preguntas en los comentarios, darnos un me gusta, que siempre anima, darle a la campanita cuando vais a suscribir, por favor, porque es una manera gratis, no pide pan y es una forma de apoyarnos. Y si le dais a la campanita, YouTube os avisa cuando le da gana, pero os avisa. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de MTB Pro y Maillot Mag. Y si nos estáis escuchando por podcast, en audio, pues en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, vuestra preferida. Hasta el próximo vídeo o hasta el próximo podcast.